Ya debes saber que cada persona en nuestro mundo es única, con características y costumbres diferentes. Sin embargo, existen personas que nacieron o adquirieron mutaciones, condiciones y enfermedades rarísimas, tan fuera de lo común que hasta parecen inventadas. Pero créelo, realmente existen, y será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. En 1953, Henry Molaison tenía 27 años y una epilepsia tan grave que ya no podía vivir solo. Todo empezó aún en la infancia, después de un accidente de bicicleta. Con el paso de los años, las crisis se volvieron cada vez más frecuentes, incluso con todos los medicamentos disponibles en esa época. Sin opciones, Henry recibió una propuesta extrema del neurocirujano William Beecher Scoville en Hartford, en los Estados Unidos. La idea era retirar partes profundas de ambos lados del cerebro, en un intento experimental de reducir las convulsiones. Nadie estaba seguro de lo que eso podía causar. Aún así, Henry aceptó. La cirugía incluso funcionó en lo que se proponía. Las crisis disminuyeron bastante, pero el problema apareció justo después. Henry se despertó un día sin poder guardar nuevos recuerdos. Recordaba la infancia, historias antiguas, pero olvidaba conversaciones en pocos segundos. Las presentaciones tenían que repetirse varias veces en el mismo día. Para él, cada encuentro parecía el primero. Los médicos notaron algo increíble. Henry podía aprender nuevas habilidades, como dibujar mirando solo un espejo, pero no recordaba haber practicado antes. Era como si su cerebro aprendiera, pero su mente no registrara el hecho. El diagnóstico quedó claro con el tiempo. Era una amnesia severa, causada por la extracción del hipocampo, una región esencial para formar nuevos recuerdos. Henry se convirtió en uno de los pacientes más estudiados de la historia y cambió por completo lo que la ciencia entendía sobre la memoria. Murió en 2008. A los 82 años. Puede que Henry Molaison no recordara a las personas que conoció, pero el mundo entero todavía se acuerda de él. Nick Vujicic llegó al mundo el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia. Apenas nació, los médicos dieron un diagnóstico raro y difícil de procesar. Tenía el síndrome de tetraamelia. En términos simples, Nick no tenía brazos ni piernas, solo dos pies pequeños, uno de ellos con 2 dedos. Sus padres quedaron en shock y durante un tiempo nadie sabía bien qué esperar de su vida. A pesar de eso, Nick estaba sano. En la infancia enfrentó exclusión, limitaciones físicas y mucho acoso. Por ley, llegó a ser impedido de asistir a una escuela común, aún sin tener ninguna dificultad intelectual. Aprender tareas simples se convirtió en un desafío diario. Nick aprendió a escribir usando los dedos del pie izquierdo. Nada de eso fue fácil y todo exigió adaptación constante. En la etapa más difícil, todavía de niño, llegó a pensar en renunciar a su propia vida. Lo que sostuvo a Nick fue el apoyo de sus padres y más tarde, la percepción de que no estaba solo en el mundo. A los 17 años, empezó a hablar en grupos pequeños. Después de eso, fundó la organización no gubernamental Life Without Limbs. Se graduó en contabilidad y planificación financiera y pasó a viajar por el mundo como conferencista motivacional. Hoy, Nick ya le habló a millones de personas en decenas de países. Se casó, tiene 4 hijos y transformó un diagnóstico improbable en una vida que casi nadie imaginaría posible para él. Este caso involucra un diagnóstico que parece cosa de película, pero pasó de verdad. Sam Burns nació en los Estados Unidos y a los 2 años de edad recibió la confirmación de que tenía progeria, una condición rarísima que hace que el cuerpo envejezca mucho más rápido de lo normal. Hoy se estima que solo unos pocos cientos de niños en el mundo tengan este diagnóstico, lo que hace que todo sea aún más absurdo de imaginar. Los médicos fueron directos con la familia. Los niños con progeria suelen tener crecimiento limitado, piel más rígida, poco aumento de peso y problemas cardíacos tempranos. La expectativa de vida en esa época rondaba los 13 años. Sam escuchó todo eso siendo muy pequeño, pero decidió que eso no definiría quién sería. En la adolescencia, ya en Foxboro, Massachusetts, Sam llevaba una vida activa. Era alumno con notas altas, un scout que llegó al nivel máximo de la organización y músico de la banda marcial de la escuela. Sam también se volvió una cara conocida fuera de la escuela. Participó en un documental de HBO, dio entrevistas y, en 2013, subió al escenario de TEDx para hablar sobre su filosofía de vida. Nada de discurso triste. Hablaba de aceptar límites, valorar a las personas alrededor y siempre tener algo por lo que esperar.
esperar. Sam murió en enero de 2014, a los 17 años, muy por encima de lo que habían previsto. El diagnóstico era increíble, pero la forma en que vivió lo fue aún más. Tony DeBlois llegó al mundo pesando menos de 1 kilo. Era prematuro, frágil y necesitó grandes cantidades de oxígeno para seguir vivo. Lo que nadie sabía en esa época es que ese procedimiento podía causar ceguera. En pocos días, Tony perdió completamente la vista. Con el crecimiento, llegaron nuevos desafíos. Fue diagnosticado con autismo y síndrome del sabio, una condición rara que suele traer dificultades severas de comunicación, lectura y escritura. A cambio, el cerebro puede funcionar de manera extraordinaria en áreas muy específicas. En el caso de Tony, esa área era la música. Incluso antes de aprender a hablar bien, ya se sentaba al piano. A los 2 años, bastaba escuchar una canción una sola vez para repetir todo de memoria, con acordes, ritmo e incluso improvisaciones. Tony estudió en escuelas orientadas a personas con discapacidad visual y terminó llamando la atención en el mundo de la música. En 1989 ganó una beca de verano en Berklee College of Music, en Boston. Años después entró como alumno regular y se graduó en 1996 con máximos honores. Hoy, en sus 50, Tony toca alrededor de 20 instrumentos, domina miles de canciones de memoria y ya se presentó en varios países. Su diagnóstico, que muchos pensaban que solo dificultaría su vida, terminó abriendo un camino que casi nadie consigue. A un bebé, Milagros Cerrón, llamó la atención de los médicos por un detalle difícil de ignorar. Sus piernas nacieron totalmente unidas, desde la cadera hasta los tobillos. La condición tiene nombre, sirenomelia, también llamada síndrome de la sirena, algo que aparece, en promedio, en 1 de cada 70.000 nacimientos, y casi nunca con supervivencia. Milagros nació en Perú y recibió este diagnóstico en los primeros días de vida. Además de la fusión de las piernas, los órganos internos también tenían malformaciones, principalmente en el sistema urinario. En la práctica, eso significaba una batalla constante por la vida, desde el comienzo, sin ninguna tregua. En 2005, cuando todavía era muy pequeña, un equipo de alrededor de 10 especialistas inició una serie de cirugías extremadamente complejas para separar las piernas. Fueron procedimientos largos, delicados y seguidos de cerca por la prensa de todo el mundo. Con cada etapa concluida, la expectativa aumentaba. El resultado más simbólico llegó algún tiempo después. Milagros logró dar sus primeros pasos sola. Un momento simple para cualquier niño, pero casi increíble en su caso. Médicos llegaron a decir que el objetivo estaba prácticamente completo, quedando solo ajustes de apariencia y seguimiento funcional. A lo largo de la infancia, Milagros pasó por alrededor de 11 cirugías en total. Logró desplazarse, ir a la escuela e incluso soñar con seguir una carrera en el área de la salud, pero los problemas renales continuaron. En 2019, a los 15 años, Milagros no resistió las complicaciones del tratamiento que seguía para mantener el organismo funcionando. Aún así, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza con un diagnóstico que desafió todas las estadísticas. Parecía un bebé, pero el calendario no mentía. Mientras los años pasaban, Brooke Greenberg seguía prácticamente igual, como si el tiempo hubiera decidido ignorar a esa niña en Baltimore, en los Estados Unidos. Brooke vivió 20 años, pero nunca pasó del tamaño físico de un bebé. Medía alrededor de 76 centímetros, pesaba poco más de 7 kilos y tenía un desarrollo cognitivo parecido al de un niño de hasta 1 año. Solo el cabello y las uñas insistían en crecer normalmente, como si el cuerpo estuviera mezclando reglas. Desde muy temprano, la familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. En los primeros años de vida, Brooke pasó por una secuencia dura de emergencias médicas. Tuvo 7 úlceras en el estómago, crisis neurológicas y llegó a dormir 14 días seguidos, después de que los médicos identificaran una masa en el cerebro. El ambiente se puso tan tenso que sus padres llegaron a comprar un ataúd. Días después, ella despertó y el supuesto tumor simplemente ya no estaba. Los exámenes mostraron algo aún más extraño. Partes de su cuerpo envejecían a ritmos diferentes, los huesos parecían más viejos, los dientes estaban retrasados y el cerebro casi no avanzaba. Brooke murió en 2013 por una condición respiratoria rara. Incluso sin respuestas definitivas, el caso sigue siendo estudiado hasta hoy.
Daniel Tammet creció creyendo que el mundo funcionaba de una manera diferente y solo más tarde descubriría que su diagnóstico explicaba mucho sobre su propia visión. Aún de niño, Daniel tuvo crisis de epilepsia y claras dificultades de interacción. Con el tiempo, recibió la respuesta médica de que está dentro del espectro del autismo y también encaja en lo que los especialistas llaman síndrome del sabio. Hasta ahí ya sería raro. El detalle es que Daniel no solo tiene habilidades fuera de lo común, sino que puede explicar exactamente cómo funcionan. Para él, los números no son solo símbolos, cada uno tiene forma, color, textura e incluso emoción. Así es como Daniel hace cuentas complejas sin esfuerzo aparente. El 14 de marzo de 2004, en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford, recitó 22.514 dígitos del número pi, sin equivocarse, durante más de 5 horas seguidas. Una hazaña que se convirtió en récord europeo y llamó la atención de investigadores de todo el mundo. I'm seeing colors and shapes and textures. It's something called synesthesia because my brain is working in such a way that I'm looking and also experiencing color, so it's two senses combined. Y no se queda en las matemáticas. Daniel aprendió islandés en apenas una semana y hoy habla 11 idiomas. Además, creó una lengua propia, llamada Manti. El diagnóstico que parecía limitar terminó abriendo puertas inesperadas. Daniel escribió libros, participó en documentales y charlas, y se convirtió en objeto de estudio científico. Al final, su caso plantea una pregunta simple, y quizá hasta incómoda. ¿Cuántas formas diferentes de inteligencia será que todavía no hemos aprendido a reconocer? En China, un joven de 19 años terminó recibiendo un diagnóstico que normalmente solo aparece décadas después. Las primeras señales surgieron cuando aún tenía 17. En ese momento, parecía algo común: dificultad para concentrarse en la escuela, olvidos constantes y esa sensación de blanco al intentar recordar lo que había hecho el día anterior. Solo que los síntomas no pasaron. Al contrario, fueron empeorando. Aunque era joven, los exámenes cognitivos mostraron un compromiso serio de la memoria, muy por debajo de lo esperado para alguien de su edad. La situación se volvió tan complicada que terminó abandonando la secundaria, aunque aún podía vivir de forma independiente, al menos por un periodo. Los médicos hicieron una batería extensa de exámenes. Las imágenes del cerebro mostraron que el hipocampo, región ligada a la memoria, era más pequeño de lo normal. El líquido que circula por el sistema nervioso también presentaba marcadores compatibles con el Alzheimer. Hasta ahí ya era extraño. Pero vino la parte más intrigante. Casi todos los casos tan precoces tienen origen genético, solo que en este joven no se encontró ninguna mutación conocida. No había historial familiar, ni otras enfermedades, infecciones o traumas que explicaran el cuadro. El estudio, publicado en 2023 en el Journal of Alzheimer's Disease, dejó una pregunta en el aire: si no fue genético, ¿de dónde vino eso? Por ahora, la medicina no tiene respuesta, y este caso puede cambiar la forma en que la enfermedad se entiende, e incluso se trata de aquí en adelante. Solo nos queda esperar los avances científicos. Esto nadie lo entendió durante mucho tiempo, ni médicos ni la propia familia. Dede Koswara era un carpintero de Indonesia que se hizo conocido en el mundo entero como el hombre árbol. Ganó el apodo por una enfermedad rarísima que hizo que verrugas crecieran de forma descontrolada, con una textura parecida a la corteza de un árbol, principalmente en las manos, los pies y el rostro. En la infancia, Dede estaba sano, pero alrededor de los 10 años, después de lastimarse la rodilla, el problema apareció. A partir de ahí, las verrugas surgieron y ya no dejaron de crecer. Sin dinero y sin diagnóstico, intentó seguir una vida normal. Trabajó como artesano, se casó a los 18 años y tuvo 2 hijos. Pero con el tiempo, la cosa se puso fea. Las verrugas limitaron sus movimientos, perdió el empleo, pasó a depender de ayuda para tareas básicas y terminó siendo abandonado por su esposa. El diagnóstico solo llegó muchos años después. Los médicos descubrieron que Dede tenía epidermodisplasia verruciforme, una condición extremadamente rara vinculada a una respuesta deficiente del sistema inmunológico al virus del papiloma humano. Eso hacía que el virus actuara sin control en su organismo. En 2008, tras ganar atención internacional, Dede pasó por 9 cirugías y le retiraron alrededor de 6 kilos de verrugas. Volvió a usar las manos, caminó solo e intentó retomar la vida, pero las lesiones volvían y siempre eran necesarias nuevas cirugías. Dede Koswara murió en enero de 2016, a los 44 años, en un hospital de Bandung. Su caso todavía se cita hasta hoy como uno de los diagnósticos más raros ya documentados y un recordatorio de cómo la medicina puede llegar demasiado tarde.
Otro caso que dejó a mucha gente sin saber si era ficción o vida real involucra a un artista que recibió un diagnóstico raro y decidió ir más allá de lo esperado. Neil Harbisson nació en Londres el 27 de julio de 1984 con acromatopsia. Eso significa que desde el primer día de vida solo veía el mundo en blanco y negro. A los 20 años, sin embargo, Neil conoció investigadores y decidió probar algo totalmente fuera de lo común, un dispositivo electrónico instalado en la cabeza llamado iBorg. En lugar de ver los colores, pasó a escucharlos. Cada color se convirtió en un sonido específico, transmitido directo al cerebro por vibración ósea. Con el tiempo, dejó de ser un truco y pasó a ser una percepción real. Aprendió a reconocer colores automáticamente, sin pensar, como si fuera natural para él. El diagnóstico que antes lo limitaba todo terminó abriendo otro camino. Neil empezó a componer músicas a partir de pinturas, crear retratos sonoros de rostros e incluso elegir ropa por el sonido que produce. En 2004, la cosa se volvió aún más surrealista. El gobierno británico aceptó que se sacara la foto del pasaporte con el dispositivo, reconociendo oficialmente el iBorg como parte de su cuerpo. Hoy, Neil es conocido como el primer cyborg reconocido por un estado, un diagnóstico improbable que no fue el final del camino, sino el comienzo de algo que nadie había visto antes. No olvides suscribirte para ver más videos como este.